Entre el 5 y 10 de junio se jugarán las fechas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas, 2 de las últimas 4 que quedan en este camino rumbo al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. La Celeste enfrentará a Paraguay en Asunción y recibirá a Venezuela en el Estadio Centenario. En este primer video dedicado a mi querida selección uruguaya vamos a hablar de los antecedentes contra los rivales de turno, analizar cómo ha sido el camino del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en los 14 partidos anteriores, con jugadores destacados, y cuáles pueden llegar a ser las estrategias para estos dos enfrentamientos que podrían dejar a la Celeste clasificada al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. Así que les pido que me acompañen en este video aportando con sus comentarios, dejando el me gusta y por supuesto suscribiéndose al canal. La tabla de posiciones la lidera Argentina con 31 puntos, clasificadísima al Mundial. Uruguay marcha en el tercer puesto con 21, misma cantidad de unidades tiene Paraguay, que está en el quinto puesto por diferencia de goles, mientras que los venezolanos se encuentran en el lugar número 7 con 15 puntos. Mientras Paraguay y Uruguay se enfrentan en el Defensores del Chaco, al día siguiente, por esta fecha número 15, Venezuela recibirá a Bolivia en el Monumental de Maturín, mientras uruguayos y venezolanos se enfrenten en la jornada número 16, Paraguay visitará a Brasil. En cuanto a los antecedentes con estas dos selecciones, Uruguay ha jugado en 78 oportunidades contra Paraguay por todo concepto y competencia, 25 triunfos del albirroja, 20 empates y 33 victorias de la Celeste, 7 triunfos para Paraguay, 4 empates y 6 de Uruguay en un total de 17 partidos que se han jugado por eliminatorias, donde la albirroja está arriba en el historial, igual que cada vez que se jugó en Paraguay, la mayor cantidad de veces la ganaron los paraguayos, 5 ocasiones, un empate y 2 triunfos. Para buscarle el lado positivo al lado uruguayo, esos 2 triunfos fueron en las últimas 2 eliminatorias, rumbo a Qatar 2022 y Rusia 2018. 1-0 con gol de Luis Suárez fue el último enfrentamiento en el Defensores del Chaco, el día que debutó el Tornado Alonso en la dirección técnica de Uruguay, y 2-1 en el partido que encaminó a Uruguay a la clasificación al Mundial 2018. En ese juego debutó Federico Valverde con la camiseta número 4. En cuanto a los antecedentes con Venezuela, han jugado 34 partidos por todo tipo de competencias oficiales y amistosas, 19 triunfos de la Celeste, 10 empates y 5 victorias de la Vinotinto. Por eliminatorias, este será el partido número 22. Muy favorable la estadística Uruguay, que ha ganado 11 partidos, 8 empates, 2 victorias para los venezolanos. En Uruguay este será el partido número 11, 7 triunfos de la Celeste, 2 empates y el recordado centenariazo, como lo llaman los venezolanos, rumbo al Campeonato del Mundo de Alemania 2006, que le costó el puesto a Juan Ramón Carrasco tras aquel recordado 3-0 de la Vinotinto. Los últimos resultados en Uruguay por eliminatorias han sido también contundentes a favor de la Celeste, 3-0 la victoria en las eliminatorias rumbo a Qatar y 4-1 en el camino a Rusia 2018. Para iniciar el repaso y análisis de la Celeste a lo largo de estas eliminatorias, comencemos hablando de los jugadores destacados como Darwin Núñez, que en 12 partidos convirtió 5 goles y dio 2 asistencias. Hay una cuestión con los números destacados de los futbolistas de Uruguay que la mayoría se dieron en la etapa del año 2023, en la pre-Copa América, donde Uruguay mostró su mejor versión en la eliminatoria y acumuló los mejores números en todo tipo de estadísticas. Y eso es algo que por lo menos a uno como hincha le preocupa y espera ver una mejoría de la selección uruguaya de acá al Campeonato del Mundo, que en definitiva es el torneo que interesa, porque la eliminatoria lo único que importa es clasificar, pero bueno, cuanto mejor se llegue jugando con un estilo de juego más aceitado, mejor todavía. La última vez que Darwin Núñez a nivel oficial anotó por la Celeste fue en el partido contra Bolivia, jugado en la Copa América de Estados Unidos el año pasado, en la goleada 5-0. Después de ahí Darwin no volvió a anotar. El otro destacado de Uruguay es Nico de la Cruz, que en 8 partidos jugados ha tenido bastantes ausencias por lesión y otras decisiones técnicas del entrenador. 3 goles ha hecho el jugador de Flamengo y sirvió 3 asistencias.
Estos dos no aparecen en los números de goleos, de asistencias y esas estadísticas que son las más destacadas, pero para mí han sido los dos jugadores más regulares de la Celeste a lo largo de todo esta eliminatoria. Sebastián Cáceres, cada vez que tuvo la oportunidad de jugar allí en la saga, lo hizo con mucha solvencia, y Manuel Ugarte ha sido el más parejo de los del medio y el que más ha estado. Quizás podríamos destacar a otros jugadores, los invito a ustedes a hacerlo en la zona de comentarios, pero que han tenido menos participación en algunos partidos, como por ejemplo el caso de Rodrigo Bentancur, que es de esos jugadores que no me canso de destacar, pero que tampoco ha jugado tantos partidos en esta eliminatoria. También podríamos decir quiénes podrían merecer una oportunidad, y creo que hay como tres tipos de jugadores a los que podemos mencionar. Está Lucas Villalba de Nacional, que bueno, lo descubrimos ahora porque juega en Nacional. El año pasado cuando estaba en Torque seguramente era igual de rápido que en esta temporada, pero claro, estaba jugando en segunda división y no lo teníamos tan visto. Villalba es sin lugar a duda uno de los jugadores que se proyecta a estar compitiendo por ese lugar en la banda derecha que ha ocupado, por ejemplo, Facundo Pelistri en la mayoría de los casos, y que creo que el futbolista de Nacional podría darle pelea, un jugador que quizás tiene más carrocería, mucha velocidad, y que si se le da una oportunidad en alguno de los próximos partidos de Uruguay, ya sea estando en una convocatoria o teniendo minutos, me parecería muy bien. Otro que creo que se ha venido ganando la consideración, primero de los hinchas, que somos los que lo vemos, los que los pedimos, digamos, y por supuesto del entrenador que lo ve antes que nosotros. Gastón Martirena de Racing es de los destacados de los uruguayos en el fútbol sudamericano. Racing que el año pasado ganó la Copa Sudamericana y que sigue en buen camino en esta Copa Libertadores 2025 tras ganar la Recopa Sudamericana ante Botafogo. Y el otro que quería destacar es a Mauro Arambarri, que quizás es de los que menos se nombra, pero ha jugado casi todos los partidos de la Liga Española con su equipo, el Getafe, y además ha convertido 9 goles. Una cosa poco común en un volante central que tiene la misma edad de Nathan Hernández. Los dos eran el doble 5 de aquella sub-20 donde participó también el hoy lateral derecho de la Celeste. Así que por ahí resumo en 3 de los tantos jugadores que ustedes por supuesto podrían mencionar allí en la zona de comentarios como quizás merezcan una oportunidad en estas eliminatorias o participar del plantel y pelear un puesto para estar en el próximo campeonato del mundo. Con este gráfico creo que puedo expresar muy bien cuál ha sido el camino de Uruguay en esta eliminatoria y dónde, como les decía previamente, se han concentrado sus mejores resultados y por dónde le aprieta el zapato. Hay como 2 etapas muy claras, previo y posterior a la Copa América, con distintas explicaciones, con distintas circunstancias que se dieron después de la Copa, las declaraciones de Suárez y un montón de cosas que seguramente afectaron el entorno de Uruguay y que se ha visto reflejado en los resultados, no solamente por esa situación, sino por la capacidad que tiene Uruguay de conservar un plantel competitivo más allá de los titulares, que es muy escasa desde mi punto de vista, y eso es uno de los puntos débiles de nuestra selección, dirija quien la dirija, y también que se ha perdido un poco el estilo que le impuso Marcelo Bielsa en aquel año 2023, donde Uruguay ganó la mayoría de sus partidos, 4 de 6, donde obtuvo un empate muy valioso en Barranquilla, la derrota en Ecuador típica de todas las eliminatorias, no hay entrenador, salvo aquel partido en 2010 y alguna otra eliminatoria en la década del 80 donde Uruguay le ganó a Ecuador, pero habitualmente cuando vamos allá perdemos. Así que en ese inicio del año de la eliminatoria, en esos primeros 8 partidos, Uruguay está hoy, fue la plata en el banco que mantuvo Uruguay en puestos de clasificación directa y en las primeras posiciones de la eliminatoria. Post Copa América, Uruguay ganó apenas un partido de los 8 disputados, anotó apenas 4 goles. Esos 4 goles fueron en 2 partidos en la doble fecha de noviembre, cuando se le ganó 3-2 a Colombia y se empató 1-1 con Brasil en Brasil. Y digamos que ahí creo que queda expresado de una manera muy contundente cómo ha venido decayendo Uruguay a nivel de resultados y de rendimiento,
porque vamos a entendernos, la excusa de que faltan jugadores es aplicable a todas las selecciones, a todos los equipos le falta A, B, C o D. De hecho, una de las derrotas que tuvo Uruguay ante Perú en Lima, el equipo que en aquel momento dirigía Jorge Fossati, le faltaba la mitad del cuadro titular y nos terminó ganando 1-0. Entonces, cuando las excusas van de nuestro lado, también deberían considerarse del otro a la hora del análisis, cosa que no he visto mucho que se haga y por lo general nosotros decimos nos faltó tal y cual y con eso abrimos el paraguas y justificamos los malos resultados, que creo que es lo que ha tenido Uruguay en lo que ha sido la etapa post-Copa América. El tercer puesto de la Copa América ya lo he analizado y lo he hablado 200.000 veces, no lo voy a repetir en este video, pero creo que esta gráfica es bastante elocuente. En cuanto a lo que respecta a los suspendidos que tiene Uruguay para esta doble fecha, Rodrigo Bentancur es el único que no estará disponible en ese sentido por acumulación de tarjetas amarillas. Recibió una ante Bolivia en el Alto y se pierde el partido con los paraguayos y están en capilla y se podrían perder el partido con Venezuela. Naitan Nández, Manuel Ugarte, Fede Valverde, Matías Olivera, Nico de la Cruz, Darwin Núñez, Ronald Araujo, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Guille Varela, Josema Jiménez, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Rodrigo Aguirre, Miguel Merentiel y otros más que han participado y que han visto la tarjeta amarilla. Esos son los que están en capilla y que si ven una contra Paraguay no jugarán contra los venezolanos. Y para hablar de un equipo base de Uruguay, creo que estos son los 11 que podríamos decir es el equipo titular para Marcelo Bielsa. Rochet en el arco, que no va a estar en esta doble fecha, jugará Santiago Mele seguramente, Naitan Nández, Ronald Araujo, Josema Jiménez y Matías Olivera, la línea de 4. Olivera ha jugado de zaguero, ha jugado Sebastián Cáceres, Ronald Araujo ha jugado de lateral derecho, por ejemplo, en el partido contra Argentina. Cáceres ha jugado titular con Olivera y Viñas de lateral izquierdo. Manuel Ugarte se ha consolidado en el puesto del número 5, Federico Valverde en el del 8 y Nicolás de la Cruz es el tercer volante, incluso por encima de la consideración de Rodrigo Bentancur para Marcelo Bielsa cuando ha tenido la oportunidad de tener a estos 4 disponibles y en perfectas condiciones. Siempre ha optado por este tridente. Pelistri, Darwin Núñez y Maxi Araujo completan el 11. Estos 3 sí son los que han jugado de manera más consistente y casi que no tienen discusión para el entrenador de la Celeste. Por allí algunos otros nombres que aparecen, además de los ya nombrados, como Jorge de Rascaeta, como Santiago Bueno, Matías Viña, también está el Quique Olivera y Rodrigo Aguirre, que es de los últimos que han aparecido y de las buenas noticias también de Uruguay, que de alguna manera ha podido ampliar un poquito el plantel que tiene disponible. Si vamos a la parte de las fortalezas y las debilidades de Uruguay que ha mostrado en esta eliminatoria, una de sus fortalezas es la intensidad física y el ritmo que le ha intentado imponer a los partidos. Acá tengo que considerar todo como se ha jugado, desde lo que se intentó y salió y de lo que se trató de hacer y no se pudo, ya sea por incapacidad propia o por virtud del rival que te baja el ritmo del partido también. El potencial que tiene Uruguay en el mediocampo, que todavía no lo ha explotado por completo, me parece, es una de las deudas que tiene este entrenador y todos los anteriores que han pasado con estos jugadores y con otros que hemos tenido. Creo que todavía no se le ha encontrado la mano desde 2017, 2018 que vengo escuchando, ¿no? Que ahora que en medio campo que tenemos, que está Valverde, que está Bentancur, que está Georgian, este y lo otro, y no hay técnico que le encuentre la vuelta y le dé con la tecla para que funcione y que sea el motor del equipo. Sin embargo, creo que es lo mejor que tiene Uruguay, pero creo que todavía no ha tocado el techo. Eso es a lo que me quiero referir. La solidez defensiva, pese a lo malo que fue Uruguay en los últimos 8 partidos, recibió pocos goles y eso, digamos que de alguna manera es lo que lo está salvando de no estar más abajo en la tabla de posiciones. Uruguay está cuarto a nivel de goles en contra en la tabla de posiciones, tiene 10, Ecuador es el menos goleado con 5, Argentina 8 y Paraguay 9, el próximo rival de la Celeste, y a nivel de goles a favor, 13 fueron convertidos, 13 de los 17 que hizo Uruguay fueron convertidos en aquellos 8 partidos de 2023. En estos 8 partidos que se dieron entre 2024 y los 2 que se jugaron en
este año Uruguay convirtió apenas 4 y eso también es uno de las debilidades y los puntos en contra que tiene la selección uruguaya, que su velocidad por las bandas es otra de sus virtudes. Dentro de las debilidades, la extensión del plantel. Se ha notado que con Uruguay le quitaron algunos titulares por X motivo y el rendimiento bajó y el sistema no ha logrado disimular las ausencias. Más allá de que se intente jugar bajo un estilo, que creo que ha venido deshilachándose a medida que avanzan los partidos, el Uruguay, cuando le faltan algunos jugadores clave, no tiene cómo sustituirlo, y eso le va a pasar a Bielsa, al que esté dirigiendo la selección uruguaya, el que estuvo, y a los que estarán posterior a Marcelo Bielsa cuando se vaya, ojalá de la mejor manera de Uruguay, con un excelente resultado en el próximo campeonato del mundo. Vamos a entendernos, eso es lo que yo quiero. ¿Qué es otra de sus debilidades? El desaprovechamiento de las jugadas a balón parado, que en Uruguay no ha sido muy fuerte en ese sentido y también ha recibido algún gol mediante esa vía. Las pocas variantes ante defensas cerradas, los equipos le van agarrando la mano al planteamiento de Bielsa y cada vez se apretan más, y Uruguay no ha logrado desenredar defensas que plantean hacerlo de manera ordenada, compacta, dura, como fue Ecuador, por ejemplo, en Montevideo, o Paraguay, también en el Centenario, donde Uruguay no solamente no salió del cero, sino casi que no generó chances claras de gol. Y la otra de sus debilidades es la falta de gol en las últimas fechas, que es lo que le venía diciendo en los números de estos últimos partidos. ¿Cuáles deberían ser las estrategias para los dos partidos que se nos vienen? Ante Paraguay, vamos a aclararlo, la propuesta no cambia si Uruguay juega de local, de visitante, esa es una de las virtudes que tiene Marcelo Bielsa. El partido en el Alto se cuece aparte y uno entiende todos todas las cosas que se pudieron haber previsto y jugar bien defensivo. Ese partido lo saco de la ecuación, pero creo que Uruguay intenta al menos jugar siempre de la misma manera en cualquier cancha. La idea es, primero, lograr eso, mantener un estilo o recuperar el estilo perdido. La presión tras pérdida debe ser muy agresiva. Paraguay cuando ataca y recupera, inmediatamente saca al equipo. En el primer toque sale en largo y a partir de allí ataca los espacios disponibles, y una de las formas de poder atacar esa estrategia de Paraguay es ser muy agresivo cuando se pierde la pelota, tratar de recuperarla rápido y no dejar que Paraguay se reorganice con esos 2-3 toques que lo llevan al arco rival. Eso también implica que Paraguay, cuando ataca, despliega mucho a sus laterales, que tratan de ser ofensivos, pero que dejan muchos espacios a sus espaldas, y es ahí donde Uruguay, al tratar de recuperar de una manera efectiva, atacar esos espacios que dejan los laterales paraguayos, que para mí es el punto débil. Cuando ellos están en fase ofensiva, uno le puede recuperar la pelota y contragolpear. Ahí es donde está la clave. Si están defendiendo con defensa estacionada, digamos, es muy difícil entrarles. Y lo otro es quedar muy estirados. Esta selección de Paraguay ataca muy bien a los espacios, y si Uruguay se estira en el campo, Paraguay puede encontrar campo fértil para ocupar a sus jugadores en esos huecos en la cancha y poder hacerle daño al equipo de Marcelo Bielsa. Otra de las claves del partido es concentración en las jugadas a balón parado, porque Paraguay las prepara, tiene muchos goles a nivel de jugadas a balón parado, y uno ve que hay mucho trabajo por parte de Gustavo Alfaro al respecto, y evitar los toques innecesarios y trascendentes y patear al arco, muchachos, porque en los últimos partidos hemos dejado bastante que desear en ese rubro. En cuanto al partido con Venezuela, incomodar al rival desde el inicio. Uruguay tiene que salir a ser protagonista desde el pitazo inicial, tiene que tratar de hacerle sentir la localía a Venezuela y la responsabilidad que tienen los venezolanos, que quizás vengan de ganar el partido ante Bolivia y quieran llevarse un punto del Estadio Centenario, pero Uruguay lo que tiene que hacer es hacerle sentir que es un partido de esos trascendentes, que son básicamente los que Venezuela, cuando se enfrenta a selecciones que están por encima de su nivel, termina fallando el equipo dirigido por el Bocha Batista. Atacar por las bandas y a ras del suelo. Este equipo venezolano es muy fuerte en el juego aéreo, tirar pelotazo o tratar de resolver por arriba es bastante complicado con esta selección. Cuidar el juego aéreo venezolano en las dos áreas,
e imponer el ritmo en el mediocampo. Si Uruguay se logra imponer desde ahí, puede controlar a esta selección vinotinto, que tiene sus debilidades, que estaremos profundizando, por supuesto, en el video de análisis previo cuando corresponda a ese partido. Recuperar el estilo perdido y de nuevo evitar los toques intrascendentes y patear al arco son dos también de las premisas que se agregan a lo que les comentaba contra Paraguay. ¿Cuáles son mis expectativas para estos dos partidos? Primero, ¿cuáles son las oportunidades y las obligaciones que tiene la Celeste? Para mí obligatorio es vencer a Venezuela, la oportunidad de sumar en Paraguay, y creo que la posición estimada al final de esta fecha número 16 será que la Celeste mantendrá su tercer puesto y clasificará al Campeonato del Mundo de Norteamérica 2026. Así que me gustaría que ustedes compartan en la zona de comentarios su opinión con respecto a este análisis, a lo que he mencionado, y todo esto va a cuenta de futuros videos de análisis previo, primero contra Paraguay y segundo contra la selección venezolana, y además voy a estar subiendo videos, por supuesto, de análisis de otras selecciones, pero también voy a estar compartiendo la opinión de creadores de contenidos amigos del canal, donde estarán hablando de la selección uruguaya, de la boliviana, de la ecuatoriana, y bueno, estarán por aquí también ofreciendo su opinión en unos videos cortitos que tendré para ofrecerles a ustedes en un futuro, y que en realidad, si ustedes son miembros del canal, ya tienen la posibilidad de ver. Así que les agradezco mucho el me gusta a este video, sus comentarios y la suscripción al canal. Un abrazo grande, vamos arriba a la Celeste y nos vemos en la próxima. Chau, chau.